Hoy estamos dando inicio a una nueva temporada a la que hemos denominado La Dama que Cambia Vidas. Y no estamos hablando de ninguna hermana, de ninguna señora, de nadie que usted quizás conozca. Estamos hablando de un elemento fundamental que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder vivir bajo los principios que Dios ha establecido en su palabra. Y el eslogan de esta temporada es Viviendo en Sabiduría. Esa dama que cambia vidas, hoy yo tengo el privilegio de presentársela en este inicio de temporada. Esta dama que cambia vidas es a quien conocemos o llamamos sabiduría. Y vamos a estar a lo largo de estos servicios, de estos domingos y estos jueves que vienen, aprendiendo principios acerca de la sabiduría que nos van a ayudar a nosotros a ponerlos en práctica para poder recibir de parte de Dios instrucción y empezar a vivir, a desarrollar una vida sabia que dé gloria al nombre de Dios. Y yo quiero introducirme haciendo una pregunta. Vamos a introducirnos con una historia bíblica que seguramente muchos de los que estamos acá, si no es que todos, en algún momento o la hemos leído, o la hemos estudiado, o por lo menos hemos escuchado algo de esa historia. Pero ¿qué pasaría, iglesia, si el Señor se apareciera a ti esta noche regresando del servicio, se apareciera en tu casa y empezara a tener una conversación contigo y el Señor te dijera lo siguiente: pídeme lo que tú quieras, pídeme lo que tú desees, que yo lo voy a cumplir? ¿Qué haríamos, iglesia? ¿Cuál sería nuestra petición? Seguramente la mayoría responderíamos a esta pregunta, responderíamos a esto basado en la necesidad que nosotros hoy tenemos. Porque no vamos a ponernos espirituales. La historia que vamos a leer es la historia de Salomón. Y alguien diría: ay, yo pediría sabiduría. Sí, pero porque ya tenemos la historia de Salomón. Seguramente si no la hubiéramos leído, si nunca la hubiéramos aprendido, seguramente pediríamos basado en nuestra necesidad. Alguien le diría al Señor: Señor, dame el trabajo de mis sueños. Alguien le diría al Señor: Señor, dame mucha riqueza, mucho dinero, para que yo, mis hijos y mis nietos podamos vivir bien durante toda la vida. Alguien seguramente le diría al Señor: Señor, dame a ese novio, esa novia que durante tiempo he estado buscando y que no hay modo que aparezca. Y no lo sé, pediríamos seguramente basado en nuestras necesidades. Una hermana me decía al finalizar el primer servicio: ay, pastor, me decía, yo lo que le pediría al Señor es que me pueda ver más joven de lo que estoy, me dijo. Que me quite estas patas de gallo que tengo en el rostro y que me viera más joven de la edad que tengo. Pero me lo decía en son de chiste, pero la realidad es que seguramente nosotros pediríamos basado en nuestra necesidad, y siendo honestos podríamos tener quizás una lista de peticiones que quisiéramos hacerle al Señor, si el Señor nos diera la libertad de nosotros pedirle lo que nosotros quisiéramos. Ahora, hay una historia en el Antiguo Testamento que es precisamente la historia de Salomón. Seguramente usted la ha escuchado. Obviamente no vamos a estudiarla toda. Vamos a estudiar un par de fragmentos y algunos proverbios escritos por Salomón que nos dejan enseñanzas acerca de la sabiduría y que nos van a ayudar a introducirnos en esta temporada y a entender qué es la sabiduría y cómo espera que Dios que nosotros la apliquemos bajo algunos principios bíblicos. Y quiero que usted me acompañe, si tiene su Biblia allí, al segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versos 7 en adelante. Va a aparecer también en pantallas y damos un segundo para quienes lo buscan. Antes en este silencio se oían el montón de hojas de la Biblia y todos buscando sus versículos. Ahora la mayoría en sus teléfonos, otros utilizan la pantalla y está bien.
pero siempre me ha parecido, recuerdo todavía hace unos años atrás cuando compartía la palabra que se escuchaban las Biblias. Hoy todo es electrónico, pero lo importante es que usted lo tenga allí, si lo está leyendo en pantallas y va tomando nota, eso también es importante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 7 en adelante. Esta es la historia de Salomón, el hijo del rey David, a quien la misma escritura y los historiadores consideran como el hombre más sabio de la historia. Ahora, esa sabiduría es producto de algo que él mismo le pide al Señor y cuya historia quedó plasmada en los versos que vamos a leer a continuación. Dice la palabra de Dios: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Y voy a hacer una pausa acá. Salomón tiene su identidad afirmada en Dios. Salomón sabe que el reinado que hoy está ejecutando no es producto ni de la casualidad, no es producto ni de una coincidencia, no es producto de una injusticia. Salomón sabe, o su identidad está tan bien fundamentada, porque él sabe que fue Dios el que lo puso por rey de Israel y el que lo tiene en este lugar gobernando. Y esto es importante, iglesia, porque es aquí donde se conecta lo que te decía al inicio. Una identidad afirmada en el Señor va a producir oraciones correctas. Una identidad correcta produce oraciones correctas. Cuando tú y yo entendemos cuál es nuestra posición, cuando tú y yo entendemos quiénes somos nosotros para Dios, el resultado de esa identidad son oraciones correctas. Muchas veces nosotros no hemos entendido cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Muchas veces nosotros no hemos entendido quiénes somos nosotros para el Padre, para Dios. Y es por esa razón que muchas veces nosotros no hacemos las oraciones correctas. Pero cuando nosotros entendemos quiénes somos nosotros para Dios, normalmente el resultado de nuestras oraciones son oraciones realmente correctas. Y eso es lo que está haciendo Salomón. El Señor se le presenta y le dice: pídeme lo que quieras. Pero antes de pedirle al Señor, Salomón le recuerda que el lugar que él tiene, la posición que él tiene, es la identidad que Dios le ha dado. Y yo necesito que tú puedas recibir esto, iglesia, y puedas entender esto, porque el Señor nos está haciendo un llamado, nos ha hecho un llamado a rendirnos delante de Él para afirmar nuestra identidad en Él y empezar a vivir una vida que a Él le agrade. Y dice el verso 9, después de decirle que me has puesto por rey en lugar suyo, verso 9 dice: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Verso 10, y aquí viene la petición que Salomón le hace: dame ahora sabiduría y ¿qué, iglesia? Y ciencia. No olvidemos la ciencia, porque muchas veces nos enfocamos solamente en la sabiduría, pero realmente Salomón está pidiendo dos cosas: sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Verso 11, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Verso 12, sabiduría y ciencia te son dadas. Ahora, vamos a ver en los siguientes versos, pero Dios le está diciendo a Salomón: lo que me has pedido, porque la afirmación que Dios le había dicho es: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar.
Salomón pide sabiduría y ciencia, y el Señor se agrada de lo que Salomón le está pidiendo, y en el verso 12 le dice: sabiduría y ciencia te son dadas. Ahora Dios le dice a Salomón: me he agradado de tu petición, me ha agradado lo que has pedido, que no solamente te voy a dar lo que me pediste, sino, continúa el verso, dice: y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Alguien puede pensar, iglesia, que Salomón ya lo tenía todo. Alguien puede decir: sí, es que Salomón pidió sabiduría y ciencia porque ya tenía un reino, ya tenía riquezas, ya gobernaba un pueblo. Entonces para Salomón quizás no era necesario pedir todas estas cosas. Pero la realidad, iglesia, es que Israel para este punto, para este momento, no era el pueblo más poderoso de todos, no era el reino más poderoso de todos. Salomón sabía que habían en las regiones cercanas reyes con un reino más grande, imperios que se estaban formando y que años después iban a terminar conquistando a Israel mismo. Y Salomón pudo haberle dicho al Señor: dame más riqueza, dame más poder, dame un ejército más grande, dame un palacio más grande. Pudo haber pedido muchas de las cosas que seguramente nosotros pediríamos al Señor en estos días, pero no lo hizo. Salomón le dice al Señor: dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Y la petición le fue tan agradable al Señor que decide no solamente darle la sabiduría y la ciencia, sino que le dio también riquezas, bienes y gloria. Porque sabes algo, iglesia, y creo que va a aparecer en pantallas: si tengo sabiduría para vivir correctamente, puedo administrar correctamente todo lo demás que Dios ponga en mis manos. Salomón le pide sabiduría, ciencia para gobernar al pueblo, pero Dios sabe que si le está entregando la sabiduría y la ciencia a Salomón, toda la riqueza, todo el poder, todo lo demás que dice ahí, riqueza, bienes y gloria, podrán ser administrados correctamente. ¿Usted se recuerda de ese principio bíblico que dice: me fuiste fiel en lo poco, te voy a poner sobre lo mucho? Es precisamente esto. Si nosotros tenemos sabiduría para saber vivir, para vivir correctamente, el Señor sabe que vamos a poder administrar correctamente todo lo demás que Él añada a nuestras manos. Y eso es lo que le sucede a Salomón. Dios sabe que le está entregando sabiduría, sabe que le está entregando ciencia, y sabe que al entregarle sabiduría y ciencia puede confiarle también las riquezas, los bienes y la gloria, porque su corazón no se desviará con todas estas cosas. Y el Señor le concede. El Señor le da la sabiduría y la ciencia que Salomón había pedido. Ahora, como nos estamos introduciendo, tratemos de definir qué es la sabiduría, y nos va a servir para el resto de los mensajes que vamos a ir escuchando y que usted lo pueda tener presente en su mente. Si tenemos en pantalla la imagen. Sabiduría, iglesia, en el pasaje que acabamos de leer, se traduce como la palabra okma, que significa o representa un concepto muy amplio o un paquete de cosas que son precisamente estas que están enlistadas en pantalla. Okma se puede traducir como sabiduría, y esa sabiduría en el contexto, en el concepto de esta palabra, incluye lo que es prudencia, discernimiento, capacidad para administrar, habilidad para tomar decisiones, sabiduría ética y espiritual, y capacidad práctica para vivir correctamente.
cuando Salomón le pide al Señor sabiduría, lo que sucede es que la sabiduría incluye todas estas cosas. Por eso es que el corazón de Dios se agrada de lo que Salomón le está pidiendo. Salomón le está diciendo: dame prudencia para gobernar correctamente a este pueblo, para cumplir correctamente con la función que me has asignado dentro de tu propósito. Salomón le está diciendo al Señor: dame discernimiento para poder identificar lo bueno de lo malo y poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Poder entender los tiempos, poder entender los espíritus, poder entender todas las cosas, es lo que Salomón le está pidiendo cuando le está pidiendo sabiduría. Salomón también le está pidiendo capacidad para administrar los recursos, capacidad para administrar correctamente los recursos. Le está pidiendo habilidad para tomar las decisiones correctas. Le está pidiendo sabiduría para entender lo que a través de la ética y la moral es correcto para gobernar al pueblo, pero también para poder entender el mundo espiritual y gobernar correctamente. Y Salomón también está pidiendo esa capacidad práctica para vivir correctamente. Por eso en el pensamiento hebreo, desde la concepción de la palabra sabiduría, una persona sabia, iglesia, no es solamente aquella que sabe mucho, sino aquella que sabe vivir correctamente. Y esta es precisamente la diferencia entre sabiduría y ciencia. Recordemos que Salomón pidió dos cosas. Salomón pidió sabiduría y pidió ciencia. Y la diferencia entre una cosa y la otra radica precisamente en este concepto que acabamos de leer. Porque la ciencia, iglesia, o la palabra ciencia, la podemos interpretar o traducir como inteligencia, como conocimiento y como saber. Y te quiero poner un ejemplo muy práctico para que podamos entenderlo mejor. Hablemos del perdón. Este no es un mensaje del perdón, acerca del perdón, pero pongamos de ejemplo el perdón. Tú te expones a la palabra de Dios, tú te expones incluso a cualquier otra rama como la psicología o cualquier otra rama, y hablando del perdón, la invitación, si vamos a las escrituras, la invitación de Jesús es que nosotros podamos perdonar a quienes nos han ofendido. Ciencia, conocimiento, saber tiene que ver con lo que yo entiendo acerca de un concepto. Yo puedo entender el concepto del perdón, yo puedo saber que Dios a través de la escritura me ha enviado a perdonar a las otras personas. Eso es conocimiento, eso es saber, eso es ciencia. Entender algo, comprender algo, saber acerca de algo. Ahora, la diferencia con la sabiduría es saber qué hacer. La diferencia con la sabiduría es saber qué hacer con lo que normalmente tú sabes, con ese conocimiento. Entonces, volviendo al ejemplo del perdón, yo puedo conocer acerca del perdón, puedo saber qué es el perdón, eso es conocimiento. Pero cuando yo decido perdonar a aquellas personas que me han lastimado, que me han herido, que quizás hablaron mal de mí, que quizás emitieron comentarios en contra de mí, cuando yo decido perdonar a esas personas, estoy no solamente tomando el conocimiento acerca del perdón que yo he aprendido, sino que lo estoy llevando a la vida práctica en sabiduría y lo estoy poniendo por obra. Eso es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Ahora, ¿cuál es más importante? Posiblemente la sabiduría, pero el conocimiento, la inteligencia, el saber, la ciencia no deja de tener relevancia, no deja de tener importancia. Y esa es la razón por la que Salomón le dice al Señor: dame ciencia, o dame conocimiento, dame saber, dame inteligencia, pero también dame sabiduría. Y vamos a ver algunos proverbios incluso en donde vuelve la Biblia, el texto, a hablarnos acerca de estas dos cosas. Proverbios capítulo 4, si tienes tu Biblia, Proverbios capítulo 4 verso 7 es uno de estos pasajes. Dice la palabra de Dios en el contexto de lo que estamos hablando: sabiduría
ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia o ciencia, conocimiento, saber. Vuelvo a leerlo. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Lo que el autor está diciendo a través de este proverbio es que ante cualquier cosa que tú puedas tener, un negocio, un buen trabajo, propiedades, carros, por sobre todas las cosas que tú puedas tener, que tú puedas obtener, dice el autor, adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, y por sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Nuevamente sabiduría y ciencia. Nuevamente sabiduría y ciencia. Y es lo que Salomón pide. Esto Salomón lo sabe perfectamente, porque es lo que precisamente le pidió al Señor que le diera: sabiduría y ciencia. Ahora, quiero enseñarte algunos principios acerca de la sabiduría que estoy seguro van a bendecir tu vida, y que vamos a ir analizando de manera breve cada uno de ellos, y estoy seguro que vamos a ir profundizando durante esta temporada en algunos de estos principios. Pero el principio número 1 nos dice: la sabiduría, iglesia, comienza con el temor de Jehová. La sabiduría comienza con el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1 verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, el saber, el conocimiento. Pero el texto nos está diciendo el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza con el temor de Jehová. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando la Escritura está hablando acerca del temor de Jehová, del temor a Dios, no lo está diciendo desde una perspectiva de terror, de miedo. No lo está haciendo desde una perspectiva de vivir aterrorizados por lo que Dios nos pueda hacer si no vivimos en sabiduría. Es totalmente lo opuesto a eso. Porque cuando leemos la palabra temor en nuestra mente, automáticamente el temor se asocia con el miedo, se asocia con el terror. Pero lo que la palabra temor en el concepto bíblico significa o representa es reverencia, obediencia y sometimiento al Señor. Si lo pudiéramos traducir de otra manera, o las traducciones más recientes, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual expresa este mismo pasaje del principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, de la siguiente manera, y dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, porque temor a Dios significa reverencia, obediencia y sometimiento. Es entender en nuestra mente quién es Dios, y como entiendo quién es Dios, como resultado de entender quién es Él, yo vivo una vida en obediencia al Señor. Entonces la sabiduría, iglesia, comienza con el temor a Jehová. Si lo tradujéramos en otra forma sería: la sabiduría comienza con obedecer, con someternos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí es donde la sabiduría comienza. Si tú quieres vivir una vida sabia, si tú quieres vivir o tener una vida sabia, vivir en sabiduría, más allá de solamente pedirle al Señor que te dé sabiduría, que esto es importante, tú tienes que entender que necesitas someterte a la autoridad de Dios, necesitas obedecer a Dios en tu vida, y como resultado de esa obediencia, la sabiduría se producirá en ti. Porque no basta solamente con que le digamos al Señor esta noche: Señor, hazme sabio, dame sabiduría. Eso está bien que nosotros lo pidamos. Pero para que la sabiduría sea una realidad en nuestra vida, iglesia, el principio, la palabra nos enseña este principio y nos dice:
La sabiduría comienza con el temor a Dios, con obedecerle, con obedecer sus principios, con obedecer sus mandamientos. Y esto, iglesia, nos lleva al segundo principio. La sabiduría es escuchar la voz de Dios y aprender a depender de Él. La sabiduría es escuchar la voz de Dios y aprender a depender de Él. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón. En lenguaje más sencillo, agárrate, tómate de la mano de Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y dice el pasaje: y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en ti mismo, en tus habilidades, en tus capacidades, en tus talentos. Dice: tómate del Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y dice el pasaje: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él abrirá tu camino, Él irá guiando tus pasos. Es lo que el pasaje nos está diciendo. Tómate de la mano de Dios, fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo les contaba en la mañana, en el primer servicio, que hace algunos años atrás, por ahí por 2017 más o menos, nosotros junto a mi esposa tuvimos la bendición de comprar nuestra primera propiedad. Estábamos muy jóvenes, bastante jóvenes. Y cuando nosotros nos animamos a esto, pues pedimos mucho consejo, pedimos a nuestros padres, a otras personas, pedimos consejo acerca de lo que íbamos a hacer. Nos animamos, hicimos cálculos de cuánto iba a costarnos entre mi esposa y yo, cuánto es lo que teníamos que pagar, cuál era el costo de la propiedad, cuáles eran las letras que nosotros teníamos que pagar, y nos animamos a hacerlo, y el Señor nos permitió comprar. Cuando nosotros nos casamos, el primer año de casados, nosotros ya estábamos casados, vivíamos juntos, y empezamos a pedirle al Señor que abriera nuevas puertas, tanto para mi esposa como para mí, que el Señor abriera nuevas puertas, nuevas oportunidades para mejorar nuestra economía y ya no estar tan ajustados con la letra que pagábamos de esta propiedad. Y entramos en un tiempo de oración, le orábamos al Señor como matrimonio durante las noches y le decíamos: Señor, abre las puertas, abre nuevas oportunidades. Señor, tú sabes que somos esforzados, y mantuvimos durante un buen tiempo esta oración. Recuerdo que en 2019, nosotros teníamos más o menos un año de casados. La jefa de mi esposa en una oportunidad la manda a llamar a su oficina y le dice: Emma, quiero ofrecerte una propuesta. Y en ese momento mi esposa me cuenta que ella pensó: es lo que hemos estado orando durante todo este tiempo. Y su jefa le dice: quiero ascenderte a esta nueva posición, quiero ascenderte a esta posición, porque he visto tus capacidades, tu esfuerzo, todo lo que tú tienes para dar en la empresa, y quiero ascenderte. El único pero es que los horarios iban a cambiar. El salario era mucho mejor. Ante la vista de cualquier persona, la decisión se hubiera tenido que tomar inmediatamente, pero los horarios iban a cambiar. Las condiciones de esta nueva posición es que mi esposa tenía que trabajar sábados, domingos, e iba a descansar lunes y martes. Y a diferencia de mis horarios, yo trabajaba de lunes a viernes y descansaba sábados y domingos. Eso quería decir que si ella aceptaba la posición, mientras ella estuviera trabajando los fines de semana, yo iba a estar descansando los fines de semana, y cuando yo estuviera trabajando entre semana, ella iba a estar descansando entre semana. Y entonces mi esposa inmediatamente al recibir esto le dice: pues tengo que platicarlo con mi esposo, tenemos que platicarlo con él, dame un par de días para conversar y hablamos en tal fecha.
Y así lo hizo. Mi esposa llega a la casa, me cuenta, y nosotros entendimos de parte de Dios que teníamos que entrar a un tiempo de oración, a consultar a Dios, qué es lo que Dios anhelaba, qué es lo que Dios deseaba. Y cada vez que orábamos al Señor, tanto mi esposa por su lado, yo por mi lado, y cuando orábamos en conjunto, la respuesta que el Señor traía a nuestros corazones era no. Porque además en esa época mi esposa también estaba coordinando el ministerio de Fortaleza y tenía un servicio dentro de la iglesia. Eso quería decir que al aceptar esta posición, no solamente íbamos nosotros a estar más alejados por los horarios que se iban a tener, sino que además de eso mi esposa también tenía que dejar su servicio dentro de la iglesia para atender esta nueva posición. Y entramos a un tiempo de oración y orábamos al Señor, y cuando platicábamos y conversábamos, yo le decía, ¿qué le dice el Señor? Y ella me decía que no. Y lo mismo me decía a mí. Y fue difícil porque nosotros necesitábamos ese ingreso, necesitábamos ese empleo. Pero decidimos escuchar la voz de Dios. Pedimos consejo también a personas que sabíamos que podían aconsejarnos con bendición. Y después de este tiempo de escuchar la voz de Dios, de tratar de entender lo que Dios quería para nosotros, tomamos la decisión y mi esposa dijo, voy a rechazar la oportunidad. Ahora, lo más difícil, lo más duro es que cuando ella llega con su jefa y le dice que rechaza la oportunidad y le da las razones por las que está rechazando la oportunidad, las palabras de su jefa fueron las siguientes, y muy cruelmente. Mi esposa, recuerdo que llegó ese día muy mal a la casa porque su jefa le dijo, pensando en la manera en la que estás pensando, tú nunca vas a llegar lejos, nunca vas a llegar a ningún lado. Y mi esposa regresó a casa atormentada, regresó a casa con un sentimiento en su corazón de lo que su jefa le había dicho. Y fuimos delante de Dios, doblamos nuestras rodillas y le dijimos, Señor, hemos obrado conforme tu palabra y hemos tomado la decisión conforme tu consejo y conforme lo que tú has hablado a nuestras vidas. Porque, iglesia, el tercer principio es la sabiduría produce las decisiones correctas. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando no te dejas llevar por el emocionalismo, cuando no te dejas llevar por lo atractivo de una propuesta, lo atractivo de un negocio, lo atractivo de una oferta, cuando tú decides escuchar la voz de Dios para las decisiones que tú vas a tomar, para las decisiones que vas a tomar en tu vida, la sabiduría te ayuda a tomar las mejores decisiones. La sabiduría te ayuda a tomar las mejores decisiones. Un año después, mi esposa, recuerdo que estábamos finalizando un ayuno de Daniel acá en la iglesia, y estando acá en la iglesia, hay una persona que había sido su jefa, le escribe a mi esposa y le dice, necesito conversar contigo, necesito hablar contigo. Mi esposa se sorprende y la cita al día siguiente en un lugar. Mi esposa llega a ese lugar y le dice, quiero ofrecerte una posición de trabajo que era mucho más importante que la que le ofrecían en su trabajo actual, con un salario mucho más importante que el que le ofrecían en el otro lugar, con horarios mucho mejores que los que le ofrecían en el lugar en donde le estaban ofreciendo esta nueva posición. Y mi esposa va a esta reunión y cuando empieza a escucha, mi esposa ya ni siquiera estaba buscando otras oportunidades. Nosotros habíamos dejado de orar por esas oportunidades, pero un año después de esto, el Señor actúa y llama a esta amiga, mi esposa, empieza mi esposa una serie de entrevistas y el Señor la posiciona en un lugar con un mejor salario del que le ofrecían, con mejores horarios de los que ya tenía en el otro lugar, en una posición mucho mejor
que la que ella tenía, porque la sabiduría, iglesia, produce decisiones correctas. Cuando tú tomas tus decisiones, cuando tú decides tomar tus decisiones, no basado en el emocionalismo, no basado en lo atractivo que puede ser esa oferta, no basado en la propuesta económica, porque muchas veces lo económico es lo que manda. Cuando tú tomas tus decisiones basado en los principios de Dios, sabiendo escuchar la voz de Dios, tú vas a poder tomar decisiones correctas en tu vida. Es por eso que necesitamos sabiduría, y creo que va a aparecer en pantalla. Pero iglesia, la sabiduría no se demuestra cuando sabemos qué es lo que Dios dice. Se demuestra cuando decidimos hacer lo que Dios dice. Porque yo puedo saber, yo puedo conocer la escritura, yo puedo conocer la palabra, yo puedo saber qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio, yo puedo saber qué es lo que Dios dice acerca del sexo, yo puedo saber qué es lo que Dios dice acerca de la economía, de las finanzas. Yo puedo saberlo, pero eso por sí solo es solamente ciencia, es solamente conocimiento, es solamente saber. Pero cuando nosotros decidimos tomar en nuestro corazón la palabra de Dios y vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña y dice, es cuando nosotros vivimos o aprendemos a vivir en sabiduría. Porque no se demuestra, la sabiduría no se demuestra en cuanto nosotros sabemos acerca de lo que Dios dice. Eso es simplemente conocimiento, es solamente saber. Se demuestra cuando decidimos hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y una vida llena de sabidurías no va a garantizar que tú y yo no tengamos problemas, que tú y yo no tengamos dificultades, pero sí va a garantizar, iglesia, que tú puedas tomar las decisiones correctas en tu vida. Si los muchachos de la alabanza se vienen, vamos a ir terminando. Y entonces, recapitulando un poco antes de llegar al último principio. Principio 1, la sabiduría comienza con el temor a Jehová. Principio 2, la sabiduría es escuchar la voz de Dios y depender de Él. Principio 3, la sabiduría produce decisiones correctas. Ahora, cuando tú y yo aprendemos a vivir en sabiduría, porque no es algo que ocurre tampoco en un solo instante. En el caso de Salomón, la palabra de Dios enseña que fue algo que Dios le ofrece a Salomón. Salomón lo pide y le es concedido inmediatamente. Pero con los años la sabiduría va creciendo. No es lo mismo que tú recibas consejo de alguien muy joven, que recibas el consejo de alguien que ha transitado durante muchos años en la vida y que con los años la sabiduría se ha incrementado. Y no estoy diciendo que como don la sabiduría no sea dada, porque la Biblia también habla que podemos recibir palabra de sabiduría, podemos recibir sabiduría como un regalo, como un don de parte de Dios. Pero hay un resultado que se produce de empezar a vivir una vida en sabiduría. Salomón, al recibir sabiduría, no solamente fue de bendición para él mismo, para su casa, sino fue de bendición para todo el reino. Dice la palabra de Dios que el reino fue prosperado de tal manera que venían gobernantes y reyes de otras naciones a ver la construcción del templo que Salomón había hecho al Señor, y de ver lo maravilloso, de ver lo importante que era aquella obra de arquitectura. La fama de Salomón se extendió más allá de su propio reino, y su sabiduría y la fama de su sabiduría se extendió más allá de su propio reino. Ahora, hay un principio, iglesia, porque cuando
tú y yo aprendemos a vivir en sabiduría, y es el principio con el que quiero cerrar esta noche, cuando tú y yo aprendemos a vivir en sabiduría, la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. La gloria de Dios se manifiesta en aquellas vidas que saben vivir en sabiduría, que saben vivir en prudencia. Y la historia de Salomón nos marca un episodio precisamente en donde Salomón dedica el templo al Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, verso 1: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Las víctimas no eran seres humanos, eran animales dedicados en el altar. Salomón está dedicando el templo, ha terminado de construir el templo a Dios. El primer templo registrado en la historia fue construido por Salomón después del tabernáculo. Y Salomón está orando y está dedicando, y dice que desciende fuego de los cielos, consume el holocausto, y dice la palabra de Dios que la gloria de Jehová llenó la casa. Y dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y cuando vinieron todos los hijos de Israel descender, el fuego y la gloria estaba sobre la casa, y se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Iglesia, cuando nosotros aprendemos a vivir en sabiduría, cuando nosotros tenemos una vida sabia, por lo regular, como resultado de esa vida sabia, la gloria de Dios se manifiesta. Y yo no sé si tú estás recibiendo esto en tu corazón, estás recibiendo esta palabra en tu corazón, pero yo le pido al Señor que me haga más sabio, que me dé sabiduría. ¿Por qué, iglesia? Porque en donde hay sabiduría hay orden. En donde hay sabiduría los chismes no gobiernan. En donde hay sabiduría no gobierna el resentimiento. En donde hay sabiduría hay una buena administración de recursos. En donde hay sabiduría hay perdón, hay dominio propio, hay obediencia, hay una vida que vive completamente entregada al Señor. En donde hay sabiduría, iglesia, la gloria de Dios se manifiesta, porque su gloria no se va a manifestar en medio del desorden. Su gloria no se va a manifestar en medio del rencor, del odio, del resentimiento. Su gloria no se va a manifestar en aquellas vidas que viven resentidos, que viven llenos de odio y de rencor en contra de aquellas personas que le han lastimado. Su gloria no se va a manifestar allí. Pero cuando tú y yo decidimos vivir en sabiduría bajo los principios que la palabra de Dios, que hoy hemos aprendido algunos de ellos, cuando tú y yo aprendemos a vivir en sabiduría, la gloria de Dios se manifiesta. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Yo ya te lo he explicado en algún momento, pero definimos la gloria de Dios a través de una palabra hebrea que se lee como kavod, y que representa la manifestación, escucha esto, de la santidad de Dios, de su poder, de su majestad, de su justicia, de su bondad, de su autoridad, de su belleza y de su perfección. Es conocer a Dios a través de Cristo y a través de su gloria. Ahora, para que esto suceda, iglesia, para que esto pase, tú y yo tenemos que aprender a ser sabios, a vivir en sabiduría. Y yo no sé usted, pero el anhelo de mi corazón, nosotros lo hemos conversado con mi esposa, muy frecuentemente nos visitan amigos, familia a la casa. Y muy frecuentemente nos ha pasado y nos ha sucedido que cuando llegan a la casa siempre nos dicen: es que aquí se siente una paz de parte de Dios, una paz de parte del Señor. Recibimos hace un par de semanas atrás, un
par de meses atrás a unos amigos pastores de Nueva York. Llegaron a la casa y cuando el pastor pone un pie y entra, inmediatamente me dice: en este lugar está la presencia, está la gloria de Dios, porque se percibe desde el momento en que entramos. Y yo no sé tú, iglesia, pero es el anhelo de mi corazón, es el anhelo de mi familia, que la presencia y la gloria de Dios se manifiesten de una manera que llenen nuestra casa, y que no solamente yo, sino también mi esposa, mi hijo, mi familia puedan disfrutar de la gloria de Dios. Pero para que eso suceda, iglesia, uno de los elementos fundamentales que tú y yo necesitamos es la sabiduría, es vivir en sabiduría. Y eso es lo que sucede con Salomón. Dice la palabra de Dios que termina de orar, está consagrando el templo, e inmediatamente la gloria de Dios llena la casa, de tal manera que los sacerdotes ya ni siquiera podían estar allí, y lo que hacen es que se postran delante de Dios, porque reconocían que el Señor estaba en ese lugar. Y si tú y yo, iglesia, decidimos vivir en sabiduría, decidimos pedirle al Señor sabiduría y vivir bajo los principios que hoy hemos aprendido, tienes que tener la certeza y la seguridad en tu vida que la gloria de Dios, iglesia, se va a manifestar sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus generaciones, y su gloria se manifestará en tu hogar de tal manera que tú vas a empezar a ver cambios en tu familia. Has estado orando por trabajo, has estado orando por un negocio, has estado orando por una decisión importante en tu vida. Antes de tomar cualquier decisión, iglesia, pide a Dios sabiduría. ¿Y sabes qué es lo más lindo de esto? Que el Señor no te la va a negar, que el Señor no te va a rechazar tu petición, pero también el Señor te va a invitar a que tú vivas bajo los principios de su palabra, y que a través de esos principios tú puedas empezar a transformar la manera en la que tú vives, para que puedas experimentar su gloria. Cuando una persona, creo que lo tenemos en pantalla, comienza a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, su vida comienza a convertirse en un lugar en donde otros pueden ver la gloria de Dios. Y yo esta noche, iglesia, quiero orar por tu vida y quiero orar por ti, para que tu vida empiece a desarrollar sabiduría, para que tú empieces a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y que tu vida se convierta en un lugar donde la gloria de Dios se manifieste. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora, que puedas ser